¿Qué tan felices somos a nivel mundial? ¿Qué tan feliz es nuestro planeta? La especie humana cada año saca un reporte donde nos dicen cómo vamos en términos de felicidad. Tenemos el World Happiness Report cada año, una encuesta que se analiza a través de un montón de datos que recopila en las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y que la empresa Gallup se encarga de recopilar toda esta información y la lleva a que entendamos este reporte anual de felicidad. De eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. El día de hoy platicando de el World Happiness Report. El reporte de felicidad mundial en su traducción libre y burda, es decir, la encuesta de qué tan felices somos en este planeta Tierra. Es súper interesante y desde ya te doy un dato bien curioso. En América Latina somos el segundo país más feliz según el World Happiness Report. Y es una cosa muy curiosa porque obviamente más allá de tintes políticos y sociales y demás, pues simplemente salir bien punteados en temas de felicidad, pues es algo bastante positivo. Pero ¿qué nos hace estar ahí? ¿Y cómo sabemos si realmente estamos ahí o no estamos ahí en términos de felicidad? Bueno, mira. Si me haces el favor, si me estás viendo en YouTube, en Spotify, por cierto, en YouTube, ustedes disculparán que estoy haciendo estas grabaciones a una cámara, pero no quiero suspender las grabaciones y donde normalmente grabo, por ahora no está disponible el espacio. Y entonces, bueno, estamos grabando aquí en la computadora a una cámara, pero si me estás viendo en YouTube, por favor, déjame aquí la respuesta a una pregunta que te voy a hacer. Si me estás escuchando en Spotify, recuerda que también puedes dejar comentarios ahí. Te pido que me des la respuesta a esta pregunta. Si la felicidad fuera una escalera que va del 0 al 10, donde 10 es, no manches, lo más feliz que puedes ser en tu historia de vida, y 0, bueno, ya no quieres dar un paso más, ya no quieres que salga el sol otra vez, ya estás en el punto más bajo de felicidad, del 0 al 10, ¿en qué punto de la escalera te encontrarías tú el día de hoy? Esto en general en tu vida, ¿cuál es tu punto de felicidad? ¿Estarás en un 2 de felicidad, en un 6 de felicidad, en un 9 de felicidad, en un 10, en un 7, en un 8? ¿Dónde estás en términos de felicidad? Así, sencillo, plano, a como Dios te da a entender. Porque esta es una de las preguntas más importantes que tiene el World Happiness Report. Así de básico. Y es que tenemos que entender que la felicidad es una experiencia subjetiva. Recuerda que la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo es que lo objetivo tiene que ver con los objetos. Cuando mides la temperatura a través de un termómetro, tienes una medición objetiva, tienes la medición de un objeto. Pero cuando mides la temperatura a través de si tu tío tiene calor o no tiene calor, si tú te pones el suéter o te lo quitas, si le pides a los niños que antes de ir al parque, al jardín, se pongan suéter o chamarra, pues entonces tienes la evaluación de la temperatura no a través de un objeto como el termómetro, sino de un sujeto. Y por tanto es una evaluación subjetiva. Pues la felicidad todavía no tiene objetos que la midan de manera adecuada. Todavía no puedes utilizar un termómetro que pongas en cualquier parte del cuerpo, en donde usted guste y le dé más felicidad, pongas el termómetro. No puedes tomar una radiografía, una prueba de sangre y entonces decir, esta persona es así de feliz.
Por tanto, pues necesitas aplicar escalas subjetivas y luego llevar esos datos a los puntos más objetivos posibles a través de herramientas estadísticas. Esto es muy curioso porque la estadística pues se puede alterar de muchas maneras. Más allá de que se puede manipular, que sí, las estadísticas se pueden manipular para dar información diferente según la escala de valores o lo que está buscando el objetivo político, lo que tú me digas. Las estadísticas tienen una naturaleza maleable. Porque mientras más variables pones, pues más ruido haces, mientras más variables quitas, más limpias son, pero entonces ya no estás considerando todo lo que deberías de considerar y sin embargo son herramientas que funcionan. La estadística la seguimos utilizando porque funciona. La estadística nos permite entender el presente, analizar el pasado, predecir el futuro. La estadística es una herramienta importantísima para el autoconocimiento, tanto en lo individual como en lo grupal. Entonces, si queremos saber qué tan felices somos, pues claro, le vamos a preguntar a la abuela si tuvo una vida feliz, sí. Y a lo mejor lo que ella nos contesta no nos convence, pero le vamos a preguntar a 100,000 abuelas y le vamos a preguntar a 100,000 no solo abuelas, sino abuelos, gente que nunca tuvieron hijos y por tanto no tuvieron nietos. Le vamos a preguntar a niños y niñas, le vamos a preguntar a adultos y vamos a tratar de convertir eso en números que nos permitan decir, mira, aquí hay un factor de felicidad. Más allá de lo que opines subjetivamente, aquí hay un patrón objetivo que tiene que ver con la felicidad. Y pues ese es el trabajo del World Happiness Report. Te pido, antes de que haga el resto del episodio, tú dime, en general, qué tan feliz eres, del 0 al 10. Y vamos a ver que lo más probable es que la cantidad de comentarios que me pongan ahí, yo soy feliz nivel tanto de 10, 3 de 10, 5 de 10, 7 de 10, 9 de 10. Vamos a ver que probablemente si me dices además en qué país estás, pues y qué número de felicidad tienes, vamos a encontrar promedios semejantes a los que nos da el World Happiness Report. Pues entonces se le preguntó a un montón de personas, oye, ¿qué tan feliz eres a lo largo de varios años? Más o menos 3 años. Para que saques el reporte de felicidad, no lo haces en un año, no es la felicidad del 2026 o la felicidad del 2025, sino que tomas 3 años, juntas toda la información que hacen los estadistas al respecto, aplicas metodología de análisis estadístico y dices, mira, pues resulta ser que México tiene un nivel de felicidad de casi 7. Que a mí ese casi 7 me pega en mi perfeccionismo. Oigan, nos hubiéramos puesto a sonreír 3 minutitos más y hubiéramos sacado 7, hombre, ¿no? O sea, hubiéramos sacado 7, hubiéramos sacado un buen 8. No, tenemos un 6.9, 6.97, 6.972 para ser específico según el World Happiness Report. Y entonces con ese 6.9 que tenemos de felicidad en México, nos ubicamos por debajo de Costa Rica, que Costa Rica en los últimos años viene punteando cada vez más arriba y más arriba y más arriba, y Costa Rica se saca de calificación en felicidad 7.4 sobre 10, 7.439 para ser específicos en el reporte. Tenemos hasta arriba en Latinoamérica a Costa Rica, en el nivel 2 a México con 6.9 y luego ya nos vamos a Uruguay que tiene 6.6, Brasil se sacó el mismo 6.6 que Uruguay y luego tenemos a El Salvador, a Panamá, a Guatemala, Argentina, Chile, Nicaragua y de ahí para abajo. Se vuelve bien interesante, especialmente cuando lo comparas contra los países que normalmente salen con un puntaje mucho más alto, Dinamarca, Finlandia. Finlandia es normalmente quien saca el número 1 en estos términos del World Happiness Report y que está algunos puntos por encima de nosotros.
y que pues nos permite así como en la escuelita, ¿no? Oye, pues ¿qué onda con Finlandia? No, pues que se puso a estudiar y que sacó niveles altos de felicidad. ¿Y como por qué? ¿Cómo se miden más allá de esta simple pregunta que te hice hace rato de, oye, pues ¿qué tan feliz eres? Cuéntame, ¿qué tan feliz eres? Bueno, pues hay otros elementos que son los que nos van a permitir entender qué tendríamos que hacer como país, como continente americano, para mejorar nuestros niveles de felicidad. ¿Qué queremos? Esto es como en la escuela. Que a Finlandia le vaya mal y entonces nosotros subamos en calificación porque ahora Finlandia sacó menos niveles de felicidad. O al contrario, que nos acerquemos más a Finlandia y que más bien a todos nos vaya muy bien. Esto me recuerda, ¿no? Cuando llega tu hijo, tu hija, cuando llegabas tú con mamá, con papá, a decir, no, es que el examen estuvo bien difícil. ¿De qué fue el examen? De ser feliz. Imagínate esto. El examen mundial es de ser feliz. ¿Y cómo te fue? 6.9. Está bien interesante. No, es que le caigo mal a la maestra y no faltan gobiernos que dicen, no, pues es que le caigo mal a la maestra y por eso nos están punteando así, son los intereses de los gobiernos y por lo que me digas, hombre, ¿cómo andamos realmente de niveles de felicidad y qué podemos hacer para mejorarlos? Pues hay una serie de variables que se evalúan más allá de la pregunta ¿qué tan feliz has sido en tu vida? Hay variables que podemos observar y que podrían hacer un llamado a la acción concreto, específico, de decir, si hiciéramos esto, seríamos mucho más felices. ¿Qué crees que le falta a México para ser mucho más feliz? ¿Qué le falta a México para pasar de ese 6.9 que se sacó de calificación al 7.4 que tiene Costa Rica, que es el número 1 en Latinoamérica? O para estar más cerca de Finlandia. ¿Qué nos falta? Pues vamos a platicarlo después de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. Estamos platicando del World Happiness Report, el reporte del 2026 que nos dice qué tan felices somos en el planeta Tierra. Y mira, te voy a decir, Costa Rica, ya dijimos, sacó un buen 7.4, México anda en un 6.9. ¿Y cuánto tienen los países más felices en el mundo de calificación? Pues mira, tenemos a Finlandia con 7.8, Dinamarca con 7.5, Islandia con 7.5, y de ahí nos vamos, ¿no? Entonces, los países más felices del mundo tienen puntajes de 7. O sea, incluso Estados Unidos y Reino Unido andan más bien en puntajes de 6. Entonces, ¿cuál es el puntaje global que podríamos tener en el planeta Tierra a través del World Happiness Report? Pues fíjate que andamos sacando más o menos 5 de calificación. Entre 5 y 6, ¿no? Andamos con 5.4, 5.6. En el mundo, más o menos el puntaje es 5.4, 5.6. O sea, es de eso de que vas con el maestro y le dices, ¡ay! Es que 5.6, pues redondea 6, ¿no? Sí, brother, pero sacaste 5.4. No, es que esta que me la puso mal, sí la tengo bien. Fíjese, sí sé sonreír de tanto en tanto y tal. Y déjeme un trabajo para la casa y ya con eso saco 6. O sea, andamos en el mundo entre reprobados y pasando de panzazo en términos de felicidad. En ese sentido, México no está tan mal con su 6.9 porque pues tuvo un muy buen panzazo. O sea, sigue sacando 6. Si a mí me preguntas, hay muchas escuelas donde de 6.9 para abajo es reprobado. O sea, ya con 7, bueno, ya estamos hablando de una suficiencia. Pero, ¿de dónde viene este numerito? Pues por un lado, la pregunta que te hacía yo, ¿en qué país estás? Y del 0 al 10, ¿qué tan feliz eres? Pero hay otros elementos importantísimos para determinar la felicidad de un país.
tiene que ver con un elemento personal, social e institucional. Yo te he dicho aquí, bueno, hasta el cansancio, que los pilares de la salud mental son dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Las primeras tres son elementos claramente individuales, pero incluso las actividades recreativas van a generar un factor fundamental, que cuando evalúas la felicidad de un entorno grupal, es crucial. ¿Tu vida tiene sentido? Fíjate en esto. Del 0 al 10, ¿qué tanta sensación, perspectiva tienes de sentido? Tu vida tiene un propósito, una visión trascendente, tu vida tiene sentido. Recordemos este librazo famosísimo de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que nos dice, pues mira, pasará lo que pasará allá afuera, pero de lo que se trata es que tu vida tenga un sentido. Bueno, esta felicidad subjetiva tiene este elemento importantísimo que radica en el sentido de tu vida. Y para que tu vida tenga sentido, debes de percibir una sensación de libertad. Recuerda, ¿qué es la libertad? Es la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones, de llevar tu vida a lo que desde tu perspectiva tiene sentido. O sea, ¿para qué estás trabajando? ¿Para qué estás yendo todos los días en la mañana a un trabajo? ¿Para qué estás yendo a estudiar? ¿Para qué estás utilizando el tiempo de tus vacaciones, de Semana Santa, de Navidad? ¿Qué estás decidiendo? ¿Cuáles son tus decisiones específicas? Entonces, cuando tú percibes esta libertad que te permite llevar tus decisiones hacia hacer de tu vida una vida que tiene un sentido para ti, se incrementa tu felicidad y se incrementa la felicidad de tu colonia, de tu ciudad, de tu país, de tu continente y de tu planeta. Es que algo que a veces se nos olvida es que para hacer un mundo más feliz tenemos que partir de lo individual, pero tener la visión en lo colectivo. Crear un mundo de mayor felicidad implica encontrarle sentido a tu vida. Pero para poderle encontrar un sentido a tu vida, tu gobierno, tu comunidad, tu familia, tu planeta, te debe de hacer sentir que tienes la posibilidad de tomar una decisión. Les voy a estar recomendando, porque estoy terminando de leer este libro, interesantísimo el libro. Me piden mucho recomendaciones y a veces les recomiendo libros muy amables, muy lindos. Recientemente les estuve platicando del libro de Paráfrasis Cerebral. Es un librazo lindísimo de Quique Vázquez y de Luz Centeno, donde platican de la diversidad funcional y es interesantísimo, se los recomiendo un montón. Un libro amable, cariñoso, un librazo, es un librazo. Bueno. Pues de ese libro nos vamos a la recomendación de Morir es un alivio. Un libro duro, un buen libro, un libro que hace una periodista en torno al mundo del narcotráfico y hace la entrevista de 12 personas que estuvieron en el narcotráfico y que ahora están en una casa de rehabilitación. Es como una comunidad completa donde las personas viven, trabajan, dan servicio y hacen rehabilitación de verdad. Rehabilitación, la gente normalmente entra ahí porque tiene un problema importante con sustancias, particularmente sustancias duras como la cocaína, y entonces ahí se hace todo un proceso de rehabilitación. Bueno, pues muchas de las personas que están en esta casa de rehabilitación son ex narcotraficantes. Y te cuentan 12 historias donde uno de los elementos fundamentales es: yo no tenía opción. O sea, tenía la opción de sufrir la pobreza, la violencia intrafamiliar, el desastre de vida que me tocó vivir sin hacer absolutamente nada, o entrar al mundo del narcotráfico
sabiendo que un día pues, me iban a matar, pero morir es un alivio de esta vida que me tocó vivir, y en el proceso podía tener lujos, poder, venganza, ¿no? Pues entonces, si te dan, ¿no? Ya les dije que un conflicto de valores es elegir entre dos cosas buenas o entre dos cosas malas. Pues aquí tienes que elegir entre dos cosas terribles. La vida que te tocó vivir sin hacer nada al respecto, o la vida que te tocó vivir y moverte hacia ese mundo de violencia brutal. Pero brutal. Afortunadamente estas personas que terminaron en una casa de rehabilitación, pues tienen la fortuna de decir, me encontré una tercera opción. Ya no tuve que elegir entre algo terrible y algo nefasto, ya pude elegir entre algo malo y algo bueno. Y lo que les he dicho siempre, ahí ya no hay conflicto de valores, ahí ya la película es clarísima. El personaje principal tiene que elegir entre lo bueno y lo malo, pues elige lo bueno. Oye, la vía de la rehabilitación, de salirme del mundo de las drogas, de tener una comunidad, de darle servicio a los demás, por tanto, de encontrarle un sentido a mi vida. Y entonces, por supuesto, que la historia cobra una visión muy distinta y entonces encuentras que se incrementa la felicidad de las personas cuando pasan del mundo del narcotráfico al mundo de la rehabilitación y del servicio. Bueno, es un libro importantísimo. Morir es un alivio. Es un libro para entender el mundo de las sustancias, para entender el desastre del mundo político en el que vivimos, y me refiero a la geopolítica completa. Es importantísimo para entender cómo la figura paterna, la gran ausente, es crucial para el desarrollo de las niñas y los niños, pero particularmente en este caso de los niños. Cómo la violencia se perpetúa por falta de una figura paterna. Bueno, les recomiendo mucho este libro, que nos habla de esta carencia de una vida feliz en lo individual, pero además en lo social. Cuando se hace este World Happiness Report, cuando analizamos cuáles son las principales variables para determinar que un grupo social, que un país, que un planeta es feliz, encontramos tres esferas fundamentales. Una esfera individual, que tiene que ver con esta libertad de tomar decisiones para darle un sentido a tu vida. La esfera social, que tiene que ver con el apoyo familiar, con las redes comunitarias, con los vínculos cercanos. Y aquí la pregunta que hacen, en la anterior la pregunta es si tu vida tiene sentido o no. Del 0 al 10, ¿qué tanto tu vida tiene sentido? Luego, del 0 al 10, ¿qué tan probable es en esta esfera más bien social, más bien de vínculos, una esfera de vínculos, de relaciones afectivas? ¿Qué tan probable es que en una situación de necesidad, en una situación difícil, en una situación de riesgo, tengas personas que te puedan ayudar? Fíjate en esto, personas que te puedan ayudar. Porque además de la esfera individual, está esta esfera social, esta esfera de vínculos directos, que nos llevan luego a una tercera esfera, que es la esfera institucional. Ahí están los ingresos económicos, el pago adecuado por tu trabajo, pero también está la esperanza de vida, pero sobre todo, por supuesto, dos elementos, una moneda que tiene dos caras. La confianza que tienes en el sistema y la corrupción que corroe el sistema por dentro. Entonces, tenemos tres esferas muy claramente definidas. La individual, que tu vida tenga sentido. La social, que tengas vínculos de relación interpersonales, que tengas hermanos, amigos, familia, que tengas personas en las que puedas confiar en caso necesario. Y tercera esfera, la esfera institucional. ¿Qué tanto tienes confianza en el gobierno, en las leyes, en la policía, en los bomberos, en los paramédicos, en los hospitales, en las instituciones que te dan servicio administrativo, servicios básicos? ¿Qué tanto confías en las instituciones y qué tanta corrupción corroe las instituciones?
¿por qué no nos sacamos 10 de felicidad en México? Adivina. Ese es un elemento clarísimo. Oye, queremos tener una vida más feliz. Oye, yo como individuo quiero ser más feliz. Pues hay una parte que te toca a ti, una parte que hay que construir junto con otros individuos y una parte donde tenemos que reforzar el sistema en el que vivimos. Y si lo hacemos, entonces vamos a pasar de un 6-9 a un buen 7-4, 7-8. Ojalá un día los niveles globales de felicidad no estuvieran en este 5.4, 5.6, sino que estuvieran en un nivel mucho más cercano a 10. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso en Supracortical platicando del World Happiness Report. Este reporte que hace la empresa Gallup y que luego se manda la información a la Universidad de Oxford y hay algunos actores extra por ahí, pero entonces sale anualmente el World Happiness Report y nos dice qué tan felices somos en el mundo. Ahora, hay algunos parámetros aquí importantes, que es que hay otras maneras de medir la felicidad. Se hacen otro tipo de encuestas que no son esta específicamente, no es este reporte, donde nos preguntamos ¿qué tanto sonríes y te ríes y te la pasas bien? Y entonces ahí sí les damos un quién vive sin duda alguna a los países europeos, sobre todo la parte nórdica de Europa, donde son muy fríos, ¿no? En otros países en general son muy fríos y Latinoamérica se distingue, por supuesto, porque somos, bueno, alegres y bailarines y risueños y nos la pasamos bien. Y en ese sentido es que encontramos lugares diferentes, ¿no? Donde ya no es Costa Rica, sino donde ya encontramos otros puntos distintos que nos dicen que nos la pasamos muy bien. Y sin duda alguna, en México seguimos teniendo puntajes altos de risas, sonrisas, carcajadas, bailes y pasárnosla padre, pero en general, sin duda alguna, en diferentes puntos de Latinoamérica vamos a encontrar estos datos donde la gente se la pasa bien, se ríe. Y entonces tenemos este tipo de reportes que son muy particulares porque los podemos comparar contra otros reportes que nos hablan de los niveles de depresión, qué tanta depresión o qué tanto riesgo suicida hay en general en el mundo. Y entonces ahí los niveles y las escalas y los países van cambiando. Vamos a ver que Finlandia, que siempre sale hasta arriba en términos de felicidad en el mundo a través del World Happiness Report, cuando ya le metes factores de depresión, de ansiedad y de suicidio, pues bajan en niveles y entonces hay otros que van subiendo. Y esto tiene que ver mucho con que nosotros en América Latina tenemos este familismo que tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. El familismo, ya platicamos de él en el podcast donde platicamos de las familias rotas, donde platicamos de estos elementos donde dices, ¿sabes qué? Yo ya no le vuelvo a hablar a mi mamá, a mi papá, a mi primo, ¿no? Ya no, pues traen un costo social muy importante, se generan muchos juicios en torno a la sociedad porque en México y en Latinoamérica tenemos esta idea de que la familia es sagrada, que no lo es, que lo han demostrado muchos otros países, que puedes y ojalá que tengas grandes vínculos con tu familia,
pero que no necesariamente es a fuerzas y que si te están lastimando dentro del núcleo familiar, pues también ahí hay que poner límites, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu abuelo, sea tu prima, sea tu hermano, sea quien tú me digas, oye, si esto me está lesionando constantemente, ya tratamos de encontrarle solución por todos lados y no le hemos podido encontrar solución, bueno, pues entonces hay que poner un freno. Bueno, pues en México y en Latinoamérica es muy difícil poner esos frenos. Muy difícil. Porque tenemos este familismo que nos dice que la familia es sagrada. Y entonces pues, nos meten complicaciones. Mientras que, por otro lado, este familismo tiene cosas muy positivas, que es que ante situaciones como depresión, ansiedad y riesgo suicida, siempre está ahí la familia encima de ti, y no te dejan solo y están sobre, y eso disminuye los riesgos de suicidio. En México y en general en Latinoamérica traemos más o menos 6 a 7 personas por cada 100,000 habitantes que sí se quitan la vida. Mientras que en países más bien anglosajones, en Inglaterra, en Estados Unidos, en países nórdicos, pues andan casi al doble. Estamos hablando de, en algunos puntos, hasta 14, 15 personas por 100,000 habitantes, algunos un poquito más bajos, 12, pero sin duda alguna Finlandia, por ejemplo, ¿no? Que, insisto, sale número 1 en el World Happiness Report, tiene niveles altísimos de suicidio en ese sentido, de 15 por 100,000 habitantes, mientras que nosotros tenemos 6, 7. Y además nosotros nos reímos más que los finlandeses, y entonces nos podemos reír de su 7.4 en el World Happiness Report, y bueno, pues ahí estamos tratando de entender esto. Entonces, son reportes muy particulares, ninguno de ellos es perfecto, realmente. De nuevo, no hay una manera de tener un termómetro objetivo de la felicidad de la especie humana a lo largo de la historia, a lo largo de este año, ¿no? Se vuelve muy difícil decir qué tan felices realmente somos. Pero lo que sí nos da esta estadística, más allá de que tú digas, no, somos más felices en México, son menos felices en Finlandia, yo creo, yo opino. Esa no es la parte por la que traigo esta temática al podcast de supracortical. Traigo esta temática al podcast de supracortical porque tenemos que entender que hay en México y en Latinoamérica una asignatura pendiente. ¿Por qué nos sacamos este 6.9 en este examen? Pues porque de 3 cosas que teníamos que estudiar, en una en particular andamos bastante mal, que es en fortalecer por dentro las instituciones y librarlas de la corrupción, y en confiar en esas instituciones. Si me preguntas, la manera en la que desde mi perspectiva tenemos que hacer eso es creando instituciones privadas que vayan inspirando y presionando a las instituciones públicas. Por supuesto, ojalá al interior de las instituciones públicas, a través del gobierno y a través de las personas que trabajan en la burocracia, pues podamos ir limitando cada vez más la corrupción. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que mi familia tenga un mayor nivel de felicidad, para que yo como individuo en mi pareja tenga un mayor nivel de felicidad, para que mi grupo social tenga un mayor nivel de felicidad? Pues creamos instituciones en las que podamos confiar así, en privado, en chiquito, que es lo que yo te he llamado constantemente los terceros espacios. Recuerda que este término lo hemos usado constantemente, es un término sociológico que viene de hace varias décadas, donde el primer espacio es la familia, el segundo espacio es la escuela o el trabajo, y los terceros espacios son esos lugares, esas actividades, esas instituciones donde creamos vínculos fuertes de confianza. Yo, por cierto, llevo ya un rato haciendo este proyecto de Horizonte 1 en horizonte1.com, te suscribes y tanto de manera virtual como presencial te encuentras con una comunidad de gente que está orientada igual que tú al desarrollo personal. Bueno,
Entras a horizonte1.com, te suscribes, por supuesto, pero si te suscribes tienes descuentos especiales para eventos como el que vamos a tener, donde vamos a hacer un retiro, nuestro retiro anual de Tepoztlán, 15, 16 y 17 de mayo del 2026. Nos vamos a Tepoztlán justo a tener un retiro donde nos enfocamos en el tema de la confianza. El doctor Alfonso Risotto habla de la confianza ontológica, o sea, confiar en ti mismo, en ti misma. Pero le vamos a hablar más allá de confianza ontológica, le llamamos la confianza. ¿Qué quiero? Que aprendas a confiar. Porque estoy seguro que como mexicano, como mexicana, si traes una materia pendiente, se llama confianza. La confianza, es fundamental generar la confianza, porque solo a través de que confíes tú en ti vas a poder crear grupos e instituciones donde las personas se sientan con seguridad, con afecto, con apoyo y con confianza. Es que la confianza se transmite. Si es que vamos a trabajar en el retiro a profundidad, cómo se hace este fenómeno de la confianza desde dentro, desde el individuo. Pero más allá del retiro, por favor, haz tus propios eventos, crea tus propios terceros espacios, vuélvete la punta de lanza de un tercer espacio. ¿Aquí qué hacemos? ¿Platicamos? ¿Dibujamos? ¿Pintamos? ¿Aquí qué hacemos? ¿Viajamos? ¿Leemos libros? ¿Hacemos música? ¿Qué haces en este tercer espacio? Oye, yo no encuentro cómo volverme punta de lanza. Pues acércate a cualquier grupo donde ya se hagan estos grupos, estas instituciones que generan confianza. Acércate a los grupos que generan confianza. Oye, no conozco ninguno. Vente a Horizonte 1, vente al retiro de Tepoztlán. Vas a ver lo que es crear este tipo de eventos donde la gente se siente en un espacio de seguridad y de confianza. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu nivel de felicidad? Que se va a incrementar. Del numerito que me pusiste aquí en los comentarios en YouTube, pones ahí Rafa López Psiquiatra y te sale mi canal de YouTube, o en Spotify, en todos lados donde pones supracortical sale mi contenido, pero te pedí que dejaras un comentario del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de felicidad? No lo sé, 6, 7, 8, estoy casi seguro que vamos a andar por ahí de los 7. ¿Cómo le hacemos para incrementar nuestro nivel de felicidad? Con la esfera individual. Es importantísimo que entendamos que hay que tomar nuestra libertad para tomar decisiones que le den sentido a nuestra vida. Con nuestros vínculos sociales, ya sea con nuestra familia o con nuestra familia elegida, nuestras amigas, nuestros amigos. Entonces tenemos estos vínculos familiares con individuos, estos vínculos de cohesión fuerte, que ahí es donde México y Latinoamérica se pintan solos, pero nos falta este tercer elemento, instituciones de confianza. Poder confiar y hacer confiar en las instituciones. Lugares que verdaderamente estén pensando en lo colectivo y no en lo individual. Por eso te recomiendo muchísimo para que veas cómo andamos en nuestras instituciones. Este libro de Morir es un alivio. Te lo recomiendo muchísimo. Porque queremos que México sea un país más feliz. Queremos que el mundo tenga una humanidad más feliz y quiero que tú en lo individual tengas una vida más feliz. Y para que tú en lo individual tengas una vida más feliz, por favor, enfoquémonos en estos 3 elementos y, por supuesto, invitadísimo a formar parte de Horizonte 1, pero si no, creemos estas instituciones que sean instituciones de valor, que verdaderamente adentro haya confianza, servicio, sentido. Y entonces vamos a ver cómo naturalmente, imagínate un México donde los individuos tienen un sentido de servicio, donde las familias siguen siendo así de fuertes como son y donde además podamos tener instituciones de confianza. Es que no nos para nadie, o sea, a México no lo para nadie si le quitáramos ese óxido tremendo de la corrupción que tienen las instituciones. Pero de nuevo, no son ellos los corruptos, somos México. Y para cambiarlo, demostremos que se pueden hacer instituciones de confianza, instituciones que piensan en los demás a través de la acción privada.
vamos a hacer nacer instituciones de confianza para que también haya confianza en las instituciones públicas y tengamos un México de luz, un México de verdadera felicidad. Bien, hasta aquí entonces el World Happiness Report. Échenle una checadita, hay datos ahí interesantes, pero sobre todo enfóquense en estas tres esferas, la individual, la social y la institucional, y nosotros seguimos platicando en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.